Bien, y como lo anunciamos al iniciar esta edición central de Quinta Edición Noticias, ya estamos con María Carolina Olave Bernal. Ella es mamá y apoderada de un futuro campeón y ya campeón, sub-11 de Grima, en la especialidad de espada. Y María Carolina, queríamos conversar contigo porque creo que cuando se están disputando las Olimpiadas y el deporte, ¿no es cierto?, toma tanto énfasis. Queremos saber qué pasa con familias como ustedes, la tuya y muchas otras de nuestra región que en sus hijos, ¿no es cierto?, comienza esto de practicar un deporte como la esgrima, pero que tienen seria cantidad de problemas porque ¿cómo lo financian? ¿Cómo se financia? ¿Qué apoyo reciben? ¿Cómo está? Un gusto saludarle. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, pues bien, como tú dices, todo este escenario de las Olimpiadas, los triunfos de nuestros deportistas hacen también soñar a nuestros hijos que no tan solo en el esgrima, sino que también en otros deportes dan siempre su máximo esfuerzo, quieren siempre dar lo mejor de sí en cada competencia y siempre también, como lo dijo la Francisca Crobeto, desde muy pequeños y viendo las Olimpiadas, otros deportistas con las ansias de ojalá ellos en unos años más poder repetir esas hazañas y ser también una alegría para el país completo. Ah, Así que por ese punto las Olimpiadas son maravillosos porque los alimentan más a tener estas ganas de seguir desarrollándose y perfeccionándose. Ahora bien, con respecto a tu segunda pregunta, claro, por lo menos en el esgrima, que es un deporte no tan masivo, no tan conocido, esto parte desde que son muy pequeños. Entonces, todo lo que es la categoría infantil, donde actualmente está mi hijo, ahora él está en sub 13, dio el año pasado en sub 11, todo es autofinanciado. No existe ningún tipo de, por ejemplo, el año pasado mi hijo y este año también fue seleccionado nacional, fue a representar a Chile afuera, em, y no existe ningún tipo, por ejemplo, ni desde la indumentaria, desde el buzo del Team Chile, todo tiene que ser completamente pagado por las familias. Entonces, eso también trae consigo, obviamente, un esfuerzo adicional, aparte de todo el esfuerzo que como familia se hace para acompañarlos a los entrenamientos, a todo lo que es las competencias locales, se suma que para su desarrollo deportivo, las instancias para representar al país afuera y en competencias internacionales es un esfuerzo adicional que como familias tenemos que ojalá poder realizar. ahora, María Carolina, ¿cómo se entiende esto? Porque Matías, ¿no es cierto? Matías Salgado, que es tu hijo y que quizás representa a muchos pequeños deportistas que comenzaron desde muy niños, cuyas familias nos están viendo. ¿Cómo se entiende esto? Que él va a representar a nuestro país. eh, Sin duda pertenece a un club deportivo, ese club pertenece a una asociación o federación y va a representar a Chile y no tiene apoyo. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo ustedes están haciendo para poder llevar esto? Exactamente. De hecho, mi hijo empezó a competir el año pasado y ahí empezamos como a investigar, a ver, porque cuando te dicen tu hijo es seleccionado nacional, es como, qué maravilloso, o sea, vamos a tener ayuda, nos van a ayudar. Y nos dicen, no, o sea, todo lo que es infantil hasta cadete, todo es autofinanciado, todo lo pagan los papás. Como deporte federado, la Federación de Esgrima de Chile apoya eh, monetariamente desde la fase de cadete, es decir, niños que están 16, 17 años, al primero y al segundo, nacional, o sea, a nivel nacional, los apoya con el tema de los viajes para el extranjero. Son pagados por la federación. Pero antes, mi hijo, por ejemplo, el año pasado fue el segundo a nivel nacional y todo fue autofinanciado. Este año también. O sea, el viaje que Entonces hizo a eso, Perú, donde salió en tercer lugar en el sudamericano, tuvieron que pagarlo ustedes. exactamente, exacto, todo. Y no involucra tan solo el pasaje en avión, el alojamiento, la alimentación, sino que también tienes que pagar la inscripción del torneo, tienes que pagar los árbitros que van desde, ya sea que son chilenos que viajan hacia allá, o que la federación lo que ha hecho para minorar los gastos a los padres que tenemos que financiarlo, se contratan árbitros que sea del país donde se va a realizar el torneo, pero también es suma y sigue y finalmente es un costo que igual es importante. Por ejemplo, este año mi hijo, como te decía, fue seleccionado para ir a Curitiba en Brasil
pudimos hacer el esfuerzo fue, y nuevamente fue convocado para ir a Costa Rica. Entonces, obviamente como familia también tenemos otras prioridades y lamentablemente no pudo asistir a Costa Rica. Entonces igual es como chuta, fome, Mira, pero sí. Además que se corta la ilusión, ¿no es cierto? La ilusión de él que va obteniendo lugares, estamos hablando de Matías Salgado en este caso, está obteniendo lugares, trofeos a nivel internacional, con 13 años, hoy día sub 13, ¿no es cierto? En la categoría sub 13, pero sin duda que eso es perjudicial para lo que pueda venir. Pucha, hay talento en esta región, hay talentos infantiles jóvenes en este país y no tienen apoyo. Nos debe quedar un minuto de entrevista. Creo que es una interesante entrevista por lo que está contando esta realidad, María Carolina. ¿Qué le diría usted a las autoridades que nos están mirando? Porque sabemos que hay parlamentarios, autoridades regionales que nos ven. ¿Qué les diría a ustedes? Eh, bueno, yo, primero que todo, yo sé que a nivel nacional también existen otras prioridades, o sea, también hemos tenido tragedias a nivel local, incluso sé que llevar un país también es muy difícil, sé que existen recursos a nivel deportivo, pero quizá a lo mejor hacer un esfuerzo o quizá, no sé, a nivel de privados que puedan también ser sponsor de los de pequeños deportistas, que vean que algunos tienen proyección. Quizá que el mundo privado también sea un ente favorecedor en este tipo de instancias, porque el gobierno, yo creo que pueden existir las ganas, pero si finalmente el presupuesto o los recursos quizás se tienen que dirigir a otros lados, pero sería maravilloso que también existiesen leyes donde, por ejemplo, creo que hay un proyecto de ley donde se quiere apoyar a los papás, porque mi hijo es menor de edad, no puede viajar solo, Claro, donde querían hacer un proyecto de ley donde los papás pudiesen acompañar a los seleccionados nacionales como un tipo de licencia con goce de remuneraciones o permisos para poder faltar a su trabajo y poder acompañar a sus hijos, porque ese es otro tema. O sea, tú sí, tienes que pues, coordinar, pedir día o sin goce de sueldo o dejar de ya. trabajar para acompañar a tu hijo. Bien. Sin duda ha sido una interesante conversación. María Carolina hablaba de Bernal, ella es mamá y digo, y apoderada, ¿no es cierto?, de Matías Salgado, un joven, digamos así, grimista que yo sé que va a sacar la cara por esta región. Ya ha obtenido importantes triunfos a nivel internacional y nacional, pero es la realidad, pues. Cuando nos llenamos de repente, ¿no es cierto?, el pecho de orgullo cuando hay medallas internacionales, no nos damos cuenta que a nivel infantil y juvenil también muchas veces no hay el apoyo que se necesita. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Muchas gracias a ti. Hasta luego.